vecino y los niños de al lado le empujaron a la cocina y sobre esa cacerola que está sobre el carbón, ella se cayó y se quemó la mano. Yo abracé a mi hija y oré ante Dios. Dios, nuestra Onsu, que rápidamente pueda curarse, que no quede cicatriz en su mano mientras que iba orando, que sentía, hey, tú querías criarla de manera estricta a ella. Mira, ella cuando cayó sobre el fuego del carbón, ¿qué hiciste por tu hija? Nada habías hecho tú. Pero tú, ¿cómo es que puedes criarla de manera tan estricta? ¿Cómo es que imaginaste que tú podías criar muy bien a ella? En aquel momento yo, mientras que iba orando, me acordé de eso, señores. Yo realmente, yo pensé que si me proponían criarlos de manera estricta, lo iba a lograr, pero eso era tan necio. Jóvenes, cuando se desvían y desobedecen ante el padre, cuando quieren apuñalar a los padres y los quieren matar a aquellas personas. ¿Será que los padres no querían criarlos de manera estricta, por eso ellos se convirtieron así? No, no es así. Sea quien fuera el padre, los quiere criar muy bien. Nadie quiere convertir en ladrón, en un asaltante, en ramera. ¿Qué clase de padre? No, ningún padre querrá eso de su hijo, nadie. Pero no puede lograrlo, no pudo. Pero yo pensé que si yo me proponía iba a lograr. Eso era tan necio, realmente era un pensamiento tan tonto. Un día ante el Señor oré, Señor, yo no puedo criar de manera estricta a mi hijo. Usted guarde a mis hijos. Yo soy pastor. Yo tengo que orar. Muchas veces digo eso, pero no puedo llegar a orar. Tengo que leer la Biblia, digo, tengo que empeñarme y no puedo leer la Biblia. Tengo que a menudo predicar, ir a las casas de los hermanos, me propongo, pero jamás proponiéndome lo he logrado bien. El ayunar, el visitar a las casas, el predicar. Y luego yo, cuando predico el Evangelio y veo a la gente que recibe la salvación, yo no es que predique bien el Evangelio, sino que a ese hermano lo dejo en medio del pecado, en medio del dolor, como el hijo menor, para que no pueda más que volver. Así guió a ese hermano, por eso fue. No es que así simplemente se logró. Exactamente llegué a entender eso. Pero tanta gente en realidad cree que si se proponen hacerlo, puede empeñarse en llevar una buena vida de creencia. Cree que si se propone, podrá cumplir bien las leyes. Cree que le irá bien y tiene las expectativas en sus propias obras. Acerca del hijo pródigo de San Lucas, Dios a nosotros, Dios nos muestra, Jesucristo nos pregunta, todo lo que tú haces es fracaso, y exactamente nos muestra eso a nosotros. Ahora la vida de creencia es mediante el arrepentimiento y la fe. El arrepentimiento y la fe, antes de que nosotros lo hagamos, tenemos que conocernos bien a nosotros mismos. Algunas personas tienen un buen medicamento acerca de la lepra. Al paciente de la lepra, cuando le dan ese medicamento, ese enfermo seguramente estará agradecido. Conocerá eso, agradecerá cuando conoce, pero cuando alguien que no conoce le da ese medicamento, se enojará grandemente. Las personas simplemente, ya que no ven el mundo de su corazón, suponen, yo hasta cierto punto soy bueno, piensan, ya que tiene ese corazón, yo soy bueno, yo creo muy bien en Dios, así piensan que lo pueden hacer. Por eso, señores, cuando nos ponemos a pensar la vida de creencia con empeño, nos esforzamos, no es que así logramos la vida de creencia, sino que la verdadera vida de creencia es la sangre de Jesucristo, es lo que forma nuestra vida de creencia.
ante Dios cuando nosotros vamos, cuando vamos junto a Dios. ¿De qué manera vamos? Mediante dos maneras. Con empeño, orando, empeñándonos, trabajando. Así nos acercamos. Contrariamente, Dios, apoyado en aquella sangre de Jesucristo, Hijo de Dios, cuando nos acercamos, hay dos maneras, es completamente distinta. Cuando nos empeñamos en orar, tener culto, alabamos de esa manera. Esas personas que intentaron ir junto a Dios, ¿qué tipo de vida de creencia tienen? Parece que nos empeñamos, cuando nos empeñamos y logramos algo podemos ir, pero cuando no lo hacemos tenemos vergüenza. Cuando mentimos, hacemos algo malo, por vergüenza no podemos ir. Cuando diezmamos, hacemos algo bueno por los otros. Con toda valentía podemos ir junto a Dios. Aquellas personas no se apoyan en la sangre de Jesucristo, sino que se apoyan en su propia obra. Aquellas personas al final reciben la maldición, no pueden más que recibir la destrucción. Señores, la vida de creencia como es. Todo lo que nosotros hacemos es vergonzoso, es carente. Por eso, esa sangre de Jesucristo, solamente apoyado en aquella sangre debemos de ir. Señores, nosotros, esa sangre que Jesús derramó sobre la cruz, Él muriendo, todo nuestro pecado, Él nos ha perfeccionado de todo ello. Pero Satanás, para que nosotros no lleguemos a ver ello, con toda fuerza nosotros nos empeñamos por aquello. En San Lucas capítulo 15, acerca del Hijo Pródigo, el Padre, cuando trabaja por nosotros, es demasiado bello. Cuando con empeño obramos, es tan sucio, es tan vil, exactamente nos muestra acerca de eso. En una ocasión yo fui a Vietnam y me encontré con un pastor de una iglesia de catacumbas. Él durante 14 años estaba en la cárcel habiendo creído en Jesús. En realidad era una persona magnífica. Él supo que yo llegué a Vietnam y durante 2 horas platicamos. Él me dijo a mí y comenzamos a tener roces. Acerca de ir al cielo estábamos platicando. Él que me dijo, yo durante 14 años estuve en la cárcel, me contó. Durante 14 años, el que no haya perdido la fe y seguido en la cárcel, eso es algo increíble. Ustedes no han ido a la cárcel de Vietnam, sin embargo, con solo estar 1 año, con solo estar 1 día es temible, pero durante 14 años habrá pasado tantos tipos de dolores. El que haya aguantado es increíble. Si alguien me dice para que esté 14 años en la cárcel, yo no voy a poder. Yo le dije que no iba a poder. Pero ¿cuál era el problema? La cuestión era que él decía que podía ir al cielo. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque 14 años estuvo en la cárcel y de esta manera estaba en la cárcel. ¿Y quién ha sufrido tanto por Jesucristo como yo? Así no podré yo al cielo, me dijo. Yo le dije a él, al cielo no se va mediante nuestro empeño. A ver, lea detalladamente la Biblia. En Efesios capítulo 2 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Señores, esta salvación, por gracia sois salvos por medio de la fe. Aquí aparece en Efesios 2, 8, 2, 7. Aquí dice que no ha sido de vosotros, sino que es un don de Dios. En la salvación no es que nos empeñemos a hacer algo, no porque realizamos obras buenas, es que lo logramos. Nuestra obra buena no es que mediante eso lo logramos, sino que es un don de Dios.
Y luego, como está escrito,